Como cada lunes contamos con la presencia de nuestro querido amigo Eduardo Sartelli. ¿Cómo te va, Eduardo? Buen día. ¿Cómo estás, Hernán? Buenos días. Bien, todo muy bien. Tratando de fortalecer el vínculo con la radio en estos 100 años que se van a cumplir durante este mes de agosto y que, bueno, nos llama a poder contactarnos con aquellos que construyeron parte de esa historia, ¿no? De esa gran historia. Y el tema de la radio es que yo estudié toda la carrera escuchando radio. Mirá. Es como y ahora tengo la costumbre de hacer algo parecido a la radio, porque finalmente la radio es el vínculo con algo auditivo. Claro. ¿No? Bueno, eso de alguna manera describía recién Julio Lagos, ¿no? Que cambian las formas, las metodologías, pero en ese vínculo de sonido, de audio, de emocionales, donde se basa efectivamente la estructura de este medio, ¿no? Y es que ahí hay un punto que tiene una serie de ventajas desventajosas para con la televisión. Uh-huh. En algún momento hablamos del tema del arte y la necesidad del obstáculo, ¿no? Y en la radio vos tenés el obstáculo de que no ves a quién te habla, ni de lo que te hablan. Y entonces eso fomenta otras cosas. Es un obstáculo porque la información te llega parcial. Uh-huh. Pero también es esos obstáculos creativos, porque es lo que te obliga a crear el mundo alrededor de esa voz que te habla. Claro. Y esa voz que te habla tiene también que hacer el esfuerzo, tiene que hacer tiene que desarrollar ese arte de recrear ese mundo en el cual el que te está escuchando no está, pero tiene que estar, ¿no? Yo lo que hago mucho ahora, además de escuchar radio, yo escucho radio todos los días, además de algo muy parecido que es los audiolibros. Mirá, sí. Y el tema de los audiolibros es muy parecido, incluso hay programas que son así muy radiales y que están grabados, y sobre todo los programas de ciencia, escucho muy regularmente programas de astronomía, de física, tiene ese sabor de que vos podés estar haciendo otra cosa, y al mismo tiempo estar en otro mundo. Bueno, ¿no? vos yo cada vez que trabajo hago eso. Fíjate, ¿no? que la radio, que no te obliga a estar frente a una pantalla y que tiene una estructura basada fuertemente en la imaginación, ¿no? Porque cada detalle de esto que uno está contando te permite, haciendo otra tarea, vincularte a través del sonido, ¿no? Esa estructura que parece tan endeble, como vos decías, y es así, o sea, es evidente que la imagen lleva el peso más fuerte de la transmisión, de la comunicación, pero cuando uno juega en este medio, vos estás hablando de audiolibros, ahora los podcasts y todo sistema que está vinculado a través del audio y que trata de generar el vínculo con el que está del otro lado, bueno, la clave es esta, ¿no? La de generar cierto vínculo de compañía. Hay muchos que están del otro lado escuchando ya desde muy temprano mientras están laburando y no podrían hacerlo con cualquier medio. En el momento en el que hay un televisor encendido te obliga a poner los ojos en la imagen para poder acceder a esa comunicación. En cambio la radio sigue jugando con esa ventaja, ¿no? Lo que es una desventaja termina siendo una ventaja en este vínculo. Y vos fíjate que la imagen en la televisión la mayor parte de las veces es inútil. Y vos te preguntás para qué utilizan semejante medio. Uh-huh. Si no le van a dar un contenido real a esa imagen, porque la mayor parte de lo que vos ves en televisión, sobre todo en los noticieros, digamos, podrían transmitirse tranquilamente sin imagen. Uh-huh. Así que bueno, pero también llegan a las desilusiones, ¿no? Bueno. La radio, porque ese famoso tema de la televisión mató al ídolo de la radio, ¿no? Bueno, yo por eso no me quiero sacar muchas fotos, ¿viste? Porque la gente imagine. O sea que mi vieja era fanática, estaba enamorada, sí, de un cantante chileno que se llamaba Rosamel Araya, que tenía una voz espectacular, así esa voz bien de bolero, y qué sé yo, melosa, ¿viste? El tipo era como una especie de 1 tonelada de azúcar con 6 toneladas de miel, más o menos, ¿no? Sí. Bueno, pero cuando lo vio, no podía creer, no puede ser, ese no puede ser Rosamel Araya, ¿viste? Era tipo, que no resultó agraciado por la estética. Bueno. Pero bueno, ese es el problema de la imagen.
Por eso yo no me saco fotos. Yo trato de mantenerme oculto, ¿no? Es como que no habla parece más inteligente que el que habla. Es así. Bueno, nos vamos a meter en nuestro tema de la columna de hoy, porque efectivamente venimos de un camino, yo no sé si de ripio, pero que vamos a entrar en un momento cada vez más con mayor movimiento producto de lo que pasa económicamente, más allá de la pandemia. Me parece que nos lleva a hacer algunos análisis, ¿no? Después de lo que fue este acuerdo con los bonistas extranjeros, empezaremos a ver un poco lo que pasa en la Argentina, ¿no? Bueno, el tema es que efectivamente, fíjate cómo la crisis se come todas las noticias, porque, digamos, hoy por hoy ya no es ni siquiera titular el acuerdo. Mirá, pasó sin pena ni gloria y no levantó demasiada polvareda, en parte porque el llamado acuerdo, digamos, fue muy festejado por la oposición y por los sectores empresariales por una razón sencilla, como yo te dije: si no vamos a pagar, ¿por qué no terminás de arreglar? Si total no vas a pagar, no vas a pagar porque no podés pagar, estás quebrado. Los acreedores internacionales están buscando simplemente la posibilidad de renovar sus activos poniendo un numerito en un casillero que tienen en blanco. Estos tipos no pagan. En cambio, ahora tienen en su balance, van a poder decir: tenemos una serie de activos, por ejemplo, invertidos en la deuda argentina, que nos van a pagar dentro del 2030. Es una cosa completamente ficticia, pero a los tipos les suma para mantener el sistema funcionando. Si vos tenés deudores incobrables, eso ya lo perdiste. Si vos tenés un deudor que acaba de renovar su deuda, vos todavía tenés un activo. Por lo tanto, todo esto era medio una payasada, que uno debiera preguntarse por qué tardó tanto. ¿Por qué tardaron tanto en hacerlo? Y sobre todo, ¿por qué tardaron tanto para darles lo que estos tipos siempre quisieron? Porque se amenazó con 39 y se terminó pagando 54, 53. Los tipos se mantuvieron en los 50, bajaron de 60 a 55 y ahí se quedaron y se acabó. Y este muchachito le hizo 5 ofertas últimas, ¿no? Y todo para terminar dándole más o menos lo que los tipos querían, con las condiciones que los tipos querían. Si te van a hacer un juicio, te lo van a hacer en Nueva York, no te lo van a hacer acá. Con el agravante de que ahora se le van a dar las mismas condiciones a los que están acá endeudados en pesos. Es decir, se va a dolarizar una deuda que está en pesos. Se trata entonces de una negociación, digamos, muy mala, o si vos querés, tan mala como la mayoría de las negociaciones que ha hecho la Argentina, que son malas en la medida en que vos mirás el papel. Si vos te fijás en la realidad, son todas buenas, porque en realidad vos no estás pagando nada. Y como no estás pagando nada, no tiene ninguna importancia lo que firmes. Lo único que tiene importancia es que vos firmes, saques el papelito y los otros puedan decir: tengo un activo en vez de una deuda incobrable, y acá los empresarios puedan ir al mercado internacional a endeudarse con las provincias y con el Estado Nacional. Es decir, seguir con la bicicleta de la deuda. Pero acá no hay... Lo primero que hay que despejar en este punto, lo hemos dicho muchas veces, es que la deuda no es un problema. Y que sacar plata de acá para pagar la deuda, como hizo Néstor, es un grave error. La deuda no se paga. Ni aquí ni en ningún lugar del mundo, la deuda no hay que pagarla. Ahora, Néstor, que es el campeón de la soberanía, fue y puso plata. ¿Para qué? Puso plata neta. Si por primera vez, por primera vez en mucho tiempo, la Argentina pagó una deuda. Es decir, no es que renovó deuda para pagar deuda. O sea, siguió bicicleteando. El problema de la Argentina no es la deuda. Vamos a explicar un hecho muy sencillo. El problema no es el stock. El problema es el flujo. A ver, Hernán, si vos pedís una deuda y con esa deuda vos lo que haces es pagar sueldos, y no lográs incrementar la cantidad de tus oyentes, no lográs llegar más lejos, no lográs que la radio crezca y por lo tanto te entre más guita por publicidad, es decir, vos no aumentás el caudal de flujos de recursos que llegan, ¿el resultado cuál es? Y es muy sencillo, que una vez que terminaste de pagar 10 meses de sueldo, vas a tener que volver a pedir. Es decir, el problema no es el stock, no es si debes mucho o debes poco, no tiene importancia eso, el problema es el flujo, es decir, ¿cuánta plata te entra?
Si te entra plata creciente, la deuda no es un problema. Va a irse reduciendo en relación al PBI y punto. Si vos estabas a un nivel 1 del PBI y te endeudaste al 100% del PBI, o sea que tu deuda es 1 a 1 PBI deuda, pero vos creces de modo tal que en un plazo de 20, 30 años tu PBI aumentó a 100, tu deuda pasó a ser el 1% del PBI. O sea, acá el problema es del flujo, y el flujo tiene que ver con la dinámica económica. Un país quebrado se endeuda sistemáticamente. Entonces, cuando vos ves al compañero presidente doblar la hoja, qué tremendo doblar la hoja para que no se vea la segunda parte del cuadro, y bueno, ¿qué está viendo? Pero, a ver, ¿qué me estás queriendo decir? No seas pavo. Vos lograste una negociación que para vos, Alberto Fernández, está bien, es buena, está claro. Te sacaste de encima un par de problemas. Te lo sacaste por 3 años, 4 años, y después viene otro. Pero vos te das cuenta que eso es lo que le hizo Menem a De la Rúa. Y De la Rúa cayó, y eso le pasó a Néstor. Tuviste una suerte con la soja, sobreviviste, y después Cristina le hizo lo mismo a Macri. Y después Macri le reemplazó la soja por deuda y le hizo lo mismo a Alberto. Y ahora Alberto, y hay que venga. ¿Qué será? ¿Bernie? ¿Será Axel? ¿Será María Eugenia Vidal? ¿Será el propio Macri? ¿Será Larreta? Bueno, alguien se va a encargar. Entonces, toda esta negociación, por algo no se festeja, es una payasada gigantesca. Ahora, está bien, era algo que había que hacer, pero, perdón, habría que haberlo hecho hace 7 meses. Eduardo, sí. A ver, en esta lógica toma fuerza lo que charlábamos la semana pasada, y es, todo esto tiene lógica si uno comprende hacia dónde va la Argentina, o sea, cómo logra que ese Producto Bruto crezca a tal punto de minimizar los pagos de deuda. Y ese es el gran problema que no se percibe. ¿Hacia dónde vamos? Pero, como decía un humorista, ¿no? Toda la cuestión es si tengo un flan o no tengo un flan. O sea, ¿tenés un plan? ¿Tenés idea para dónde vas? ¿Qué escenario social querés dibujar en el futuro? Entonces vos te das cuenta que esta gente no tiene ningún plan. Uh-huh. No puede tener ningún plan, pero ni siquiera formal. El kirchnerismo es eso, es llegamos y vemos cómo nos la repartimos, mucho más que eso no hay para hacer, y si la cosa se pone peleaguda ya veremos, y si no, le rentamos, le alquilamos el Ministerio de Economía a alguno, como hizo Menem, veremos. Acá plan, bueno, Macri tenía un plan. Vos podés decir que es un plan utópico, pues, yo te diría que es un plan que no puede funcionar, lo hemos dicho muchas veces. El plan de Macri es esto y esto no va a funcionar. Esto se sostiene por deuda, y si gana la carrera de la deuda, ya lo dijimos muchas veces. ¿Quiénes más tienen un plan? Los liberales tienen un plan. El problema es que el plan de los liberales es la ausencia de plan. O sea, limpiamos todo y después vemos. O sea, te acerco hasta el abismo, te empujo, y si abajo hay una colchoneta, zafás, y si no, no. Es decir, no hay un plan en sentido estricto. ¿Para dónde vamos a ir? ¿Qué queremos construir? ¿Qué diseño social queremos tener después? Los liberales te dicen, destruyamos los obstáculos al capital, y después la iniciativa privada, y después pindonga, después no pasa nada, después no sabés lo que va a pasar, y además, si examinás cuál es la iniciativa privada en la Argentina, te vas a dar cuenta que no solo no va a pasar nada, sino que va a pasar lo peor. Macri es un poco más dirigista, es decir, vamos a ordenar esto y aquello, y vamos a privilegiar aquello, como por ejemplo la ley de las empresas tecnológicas, sí, ¿no? Tenemos un mínimo horizonte. El kirchnerismo no tiene ni siquiera un horizonte. Vos fíjate que es interesante que hasta Perón tenía un horizonte. Y eso te muestra hasta qué punto el peronismo se ha degradado y se ha transformado en lo que nunca fue, pero alguna vez pretendió serlo. El peronismo alguna vez pretendió ser una fuerza nacionalista que construyera una Argentina capaz de pelear en el mercado mundial codo a codo con los grandes. Esa era la idea de la Argentina potencia en el 74, o era la idea de un país libre y soberano, de la segunda independencia. ¿Cuál era esa idea? Bueno, nosotros vamos a formar
una determinada matriz industrial para la Argentina. Pensá en Somisa, pensá en yacimientos petrolíferos fiscales, pensá en Sabio, en todos esos grandes nombres del industrialismo argentino. Y lo vamos a hacer conscientemente. ¿Qué quiere decir? Vamos a hacerlo a través de planes quinquenales. Es decir, nosotros nos proponemos en 5 años llegar a tal lado. Vos te das cuenta que eso está absolutamente ausente. Que lo que le contrapone al kirchnerismo y el kirchnerismo festeja en torno a eso es vamos a hacer chanchos para China. Que hasta suena cacofónico en su propia formulación. Es decir, eso es toda ¿cómo se llama? La cuestión en el horizonte. A ver, ¿a alguien se le cae algo? Es interesante un artículo, alguien me mandó una nota que salió en el ámbito financiero sobre las posibilidades de desarrollo argentino con los chanchos de China. Y es interesante porque ahí aclara un par de cosas. Los chinos tuvieron que matar la mitad del rodeo por pestes. Cuando vos tenés 300 millones de chanchos, o si vos querés como le tocaría a la Argentina, 100 millones, es inevitable que tengas una pandemia. Es inevitable que tengas alguna enfermedad de características y dimensiones absolutamente descomunales. ¿Por qué? Porque en 100 millones de casos hay 100 millones de organismos complejos interactuando cotidianamente con un sistema complejo de alimentación, pestes, etcétera, 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 que está regido en última instancia por la obtención de la ganancia, es decir, que tiende a ser laxo a la hora de gastar, sobre todo de gastar en controles, y tiende a ser muy favorecedor de lleguemos al mercado a como sea, y ese a como sea significa un relajo en los controles. Yo a un amigo convencido de que esto era algo bueno, le preguntaba, ¿vos tenés idea de dónde van a parar los soretes de 100 millones de chanchos? El capitalista individual no hace la cuenta total. El capitalista individual hace la cuenta de la vereda para adentro. Es decir, con este esquema, ¿a mí me resulta? Sí, pero escúchame, toda la mierda que estás tirando va al arroyo, del arroyo al río y del río al mar. Y todo eso significa infecciones, significa enfermedades, significa catástrofes ecológicas. Pero Sartelli se volvió ecologista. Sí, claro, siempre lo fui, pero no soy un ecologista tonto. Ahora, lo que quiero remarcar aquí no es simplemente que quiero que salven a las ballenas, o a los lobitos de río, sino que quiero remarcar que todo eso es un costo. Porque vos vas a tener que gastar más en salud, más en controles ambientales, vas a tener una cantidad de gastos que la sociedad va a tener que pagar. Y esos gastos... Sí. No, no quiero desviar esto porque nosotros venimos tratando el tema de los biodigestores, en los cuales precisamente podría confluir parte de todo esto que vos estás diciendo, pero requiere de el armado de una infraestructura diferente a simplemente tirar los chanchos en el barro. Digo, porque obviamente en este camino venimos haciendo hace rato, mucho antes de que se discutiera esto, algunas posibilidades que existen, sobre todo en la cría de cerdos, lo viene planteando nuestro amigo el ingeniero Francisco Mazota, porque lo viene trabajando desde la década del 80. El tema es que el Estado no controla y no exige ese camino, pero podría generar un beneficio en muchos lugares. Digo esto como para poner como referencia lo que estás planteando de dónde va la mierda de esos cerdos, ¿no? Yo te voy a decir lo siguiente, Hernán. Todos los planes sobre biodigestores son muy bonitos y van a aparecer ahora todos los días. Y cuanto más se acerque cualquier acuerdo con los chinos, van a aparecer más todavía. Y te van a decir que hasta con los pelos del rabo de los chinos se pueden hacer hermosas cobijas para abrazar y abrigar a los niños pobres de este país. Ahora, después la simple rentabilidad capitalista no va a poner eso sobre la mesa. Va a poner lo que pasa del lado de adentro de la empresa, no del lado de afuera. Los costos sociales del desarrollo capitalista, que son costos que alguien tiene que pagar. Y el Estado, que representa a los capitalistas, que además va a recibir recursos de los capitalistas y que además va a ser financiado, incluso sus políticos, por los capitalistas, va a tener la misma lasitud a la hora de lograr ese tipo de controles y sobre todo de ese tipo de desarrollo. Razón por la cual, primero que nada, pregúntate qué es lo que va a pasar realmente.
Y después, lo lindo que sería muchas cosas si la sociedad fuera otra. Pero no es otra sociedad. No, por eso es esta sociedad. El único camino es tomar conciencia de esto que va a pasar, porque en definitiva va a terminar pasando, porque las necesidades llevan a que efectivamente el gobierno empuje a que suceda esto. Bueno, ¿de qué manera se podría minimizar ese costo medioambiental del que estamos hablando, ¿no? Sí, hay una manera, se llama revolución socialista. Cuando vos tenés una economía planificada, cuando vos tenés una economía que es capaz de organizar el conjunto de la vida social, podés decir sí o no a ciertas cosas. Ciertas cosas pueden ser rentables en sí mismas y pueden ser muy útiles. Pero cuando vos te enfrentes a tener que matar 50 millones de chanchos porque se te escapó un virus, en ese momento me vas a venir a explicar las ventajas del acuerdo con China. Porque si China tiene en sus manos un negocio tan fabuloso, ¿me querés explicar por qué nos lo regala a nosotros? Si China efectivamente, maravillosamente, ha descubierto cómo hacer plata con la mierda de los chanchos, ¿nos la va a regalar a nosotros? Es obvio, están exportando un negocio que no es bueno. Y están exportando un negocio que va a joder a otros. Entonces, guarda con este tema, porque las canciones de amor que se van a empezar a escuchar a medida que nos acerquemos al acuerdo son maravillosas. A mí me sorprende mucha gente que está entusiasmada con esto y que habla pestes del glifosato y que encabeza manifestaciones por el glifosato, pero está muy contento con tragarse toda la mierda de los cerdos de China. Esto es mucho más peligroso que cualquier cosa que le pongas a la pampa. Mucho más peligroso. Pero además, el problema de fondo, Hernán, es, ¿vos te crees que vas a algún lado criando chanchos? Y que no me vengan con que parte del proceso de la cría de chanchos está industrializada y los frigoríficos. Vos contame qué país del mundo vive de criar chanchos y tiene un nivel de vida al estilo sueco. Vos contame. Y entonces después hablamos. Porque lo que se trata aquí es de dibujar el futuro social de la Argentina. ¿En qué país querés vivir? ¿En un país de sueldos bajos? ¿En un país donde la educación es necesariamente baja? Porque para criar chanchos, por más tecnología que le pongas, no me vengan a hacer ese verso. Un criadero de chanchos es un criadero de chanchos y un frigorífico es un trabajo elemental. Yo te pregunto, ¿queremos ese dibujo social o queremos otro dibujo social? Si queremos otro dibujo social, entonces hay que pensar distinto. No solamente hay que hacer una revolución social, sino hay que ser inteligente en el punto en el cual vos te querés colocar en el mundo. Y si en ese punto la pampa sobra, la pampa sobra. Habrá pasto, habrá animales salvajes. Pero yo, seguir construyendo una Argentina que ya no se sostiene sobre la base de la producción de productos primarios, cuyo nivel de salarios es necesariamente inferior a la gran complejidad tecnológica, no es una alternativa para la Argentina. Esa puede ser una alternativa para Haití, que me perdonen los haitianos. Esa puede ser una alternativa para Paraguay, que me perdonen los paraguayos. Esa puede ser una alternativa para Uruguay, que vive de dos cosas. Vive de apestar el río Uruguay con las pasteras y vive de turismo. Es decir, de que en Uruguay la gente vive en la miseria mientras viene otro y pasan la vida como si fuera Punta del Este. Bueno, a Uruguay tal vez le interese criar chancho. Pero para la Argentina, para la Argentina no. Es rebajarse mucho el precio. Hemos estado en lugares mucho mejores que esto. Mucho mejores que esto. Entonces, ¿por qué vamos a rebajarnos el precio? E insisto, no estamos pensando en las consecuencias al modo socialista. Es decir, saca toda la cuenta. Saca el déficit que va a tener el Estado cuando se te mueran 50 millones de cerdos por una peste. ¿Te das cuenta de lo que significa afrontar semejante crisis? Entonces, ¿y todo eso por qué? Por inversiones ámbito financiero, inversiones de 3.500 millones de dólares. 3.500 millones de dólares no tenemos ni para empezar para la Argentina. No tenemos ni para empezar. Vaca muerta solo sale entre 20 y 30 mil millones de dólares. Entonces, son cortinas de humo. Y son cortinas de humo de gente que no tiene plan. Pero no tiene ningún plan. Entonces acá lo que hace falta es un plan. Vos fíjate, empezamos hablando sobre el peronismo y los planes quinquenales. Hemos llegado a que la misma expresión política, en realidad es otra cosa, esto que vemos hoy no es aquello, termina entregándole
el sueño de una Argentina potencia a los criadores de cerdo. Y termina mendigando yuanes a China. Y termina abriendo las fronteras argentinas a bases militares chinas. Porque vos me decís, no, son proyectos para que exploren el cielo. Sí, mirá vos. ¿Eh? Entonces, terminamos así, pidiendo la escupidera. Esa es la suerte del nacionalismo capitalista. Ese era el destino necesario del peronismo. El kirchnerismo es la caricatura de ese fracaso inicial, ¿no? Te propones conquistar el mundo y terminás pidiendo la escupidera. Ahora, sí. No, digo, vos decís que por esto esos sectores progresistas que venían acompañando el desarrollo de Alberto se dan cuenta que el haber acordado con los acreedores externos no es la solución y por eso no baten palmas. Yo creo que, primero, no genera ningún impacto real, inmediato, y por lo tanto no se festeja. Primera cuestión. O sea, ¿qué impacto tenés ahora? Tenés un impacto de un dólar que bajó de 140 a 130 y volvió a subir. ¿Qué impacto real tenés? ¿Cómo se llama? El riesgo país estaba en 4.000 o 3.000 y bajó a 2.500. Bueno, país en riesgo el país de 2.500 no existe, ¿no? Un país que en la vida cotidiana tiene trabada su economía y no por la deuda externa, la tiene trabada por la cuarentena, porque no sabes para dónde ir. El problema de la Argentina es que explotó el 2001 y nadie se dio cuenta porque lo tapó por la cuarentena. Lo hemos dicho acá muchas veces. La cuarentena es la bomba explotada que Cristina quería que le explote a Mauricio y Mauricio la jodió endeudándose y pasándole la bola después a Alberto. Pero la economía argentina está explotada. Es decir, ha sido detonada la bomba. Y en ese contexto, ¿qué hay para festejar? ¿Que arreglaste qué? ¿Que por 3 años no te van a pedir? Eso es todo, eso es lo que hay que festejar. Ahora, en la vida cotidiana, ¿vos qué ves? Y ves un desastre. Ves un desastre manejado por imbéciles. Digamos, hay un punto en el cual Pergolini, que siempre fue un individuo execrable para mi gusto, sí, ¿no? Cuando dice que nos gobiernan imbéciles, y en esto engloba todo, no dejo el macrismo fuera tampoco. Al final todos coincidimos con Pergolini en lo mismo. Pero es que, a ver, Hernán, hasta en los detalles, vos tenés una situación en la cual todo el mundo está tratando de ver cómo reorganiza de nuevo las cosas, a ver si de alguna buena vez salimos de esta. Mirá, no tuvimos tiempo. Perdóname, y sale el idiota del ministro de Salud de la provincia y dice, olvídense de las vacaciones. Pero, o sea, no tienen ni viveza para organizar su propio discurso. Son realmente imbéciles. Hemos tratado eso. Para mí no tiene por qué el ministro bajar las expectativas. En un momento en el que el gobierno no sabe lo que va a hacer la semana que viene, salir a plantear que no se va a ir nadie de vacaciones hasta que no esté la vacuna, me parece una torpeza en el mensaje tremendo, pero quería una línea más allá del exabrupto de Pergolini o de la manera en la que lo defina. Estaba repasando que este proyecto de teletrabajo es impresionante porque lo aprobaron en tiempo récord. No estoy evaluando las condiciones del teletrabajo, pero el punto de partida es que no va a entrar, escuchen esto porque esto es increíble. Armaron todo esto nada más que para regodearse con un sector de los laburantes que ya, de hecho, se tienen que acoger a la estructura que hay para el teletrabajo sin ningún tipo de normativa, más que la normativa de trabajo habitual. Pero esta ley no va a entrar en vigencia hasta 90 días después de que el gobierno defina el final de la cuarentena. O sea, ¿para qué corrieron? Y esto lo extraigo de una referencia que hace el propio senador Mariano Recalde. ¿Para qué corrieron? ¿Para qué legislaron una ley que no va a entrar en vigencia hasta 90 días después de terminada la cuarentena? Es una cosa increíble, o sea,
no hacen más que confirmar exabrupto mediante lo que plantea Pergolini. Aunque no esté de acuerdo en el planteo, ¿por qué hacen olas con esto si, como claramente lo distingue el senador Recalde, el proyecto de ley no entra en vigencia hasta 90 días después de terminada la cuarentena? No sabemos ni si va a entrar en vigencia, pero fueron a aprobar un marco regulatorio que a muchos les molesta, se quejan, discuten. Sin discusión, aprobaron eso y ahora porque Mario lo metió por la ventana con el exabrupto, empezamos a discutir cómo es el teletrabajo. Es una cosa incoherente, 100%. Mira, ahí hay un punto en el cual, bueno, en algún momento podemos examinar la ley que salió y examinar el asunto del teletrabajo, ¿sí? Le recomiendo a una persona que de esto sabe mucho y que ha escrito sobre este asunto desde una perspectiva que no es la habitual en la izquierda. La izquierda sigue pensando que vivimos en un escenario tipo Walking Dead, ¿no? Te recomiendo que hables con Marina Cabat, la autora de Perón Leaks. Pero acá hay un hecho objetivo y esto tiene que ver con la inutilidad del kirchnerismo, ¿sí? Y del peronismo en general, y yo te diría del conjunto de la clase política que engendró esta burguesía, que es el siguiente. Vos, si vos querés, ¿cómo se llama? Ir a un prostíbulo, no hace falta más que caminar por alguna cuadra de cualquier lugar de la Argentina y te lo vas a llevar por delante. Así de sencillo. Ahora, según la ley, en la Argentina la explotación sexual de las mujeres está prohibida. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir algo muy sencillo. Podés dar 25 millones de ejemplos de este tipo, en el cual lo que está prohibido no solamente se puede hacer, sino que además está organizado por la policía. Y la policía cobra por esa organización clandestina y comparte lo que cobra con todo el aparato político. ¿Sí? Es decir, acá se dice una cosa y se hace otra. Entonces sacamos una ley de teletrabajo. Vos sacás la ley de teletrabajo que quieras, pero yo te garantizo que el teletrabajo en la Argentina va a seguir desregulado en sentido estricto, porque con la masa de desocupación que tenés, vos no vas a conseguir absolutamente nada. Esta es la Argentina, es la Argentina del como si. Vos te preguntás por qué sacaron una ley que no se sabe cuándo va a regir, porque perfectamente el presidente puede decir la pandemia terminó en el 2024. Bueno, ahora, tuvimos una ley de emergencia durante una década de emergencia económica, más de una década en la Argentina, cuando además teníamos crecimiento en la Argentina, seguíamos en emergencia económica, con lo cual, sí, hasta tanto no aparezca la vacuna, como lo plantea Golán, como lo plantea el propio Ginés, nosotros podemos decir que seguimos en cuarentena, más allá de que, como decía yo al comienzo del programa, esto es como la barrera del tren que no funciona. O sea, todos pasan y tientan a la barrera del tren para ver qué pasa. Algunos se lo lleva puesto el tren, como ya pasó. Pero en definitiva, bueno, digamos, esta es la lógica de la funciona. Que va a imperar. Es la que va a imperar, la cuarentena va a ser esto. Pero es que así funciona. Así funciona. La Argentina es un país del como sí. Uh-huh. Es así. Podríamos digamos, retrotraernos muy lejos en el tiempo para recuperar esta idea de la Argentina, el país del como sí. El mayor de la historia del siglo XX, el mayor ejemplo de ícono del socialismo y de la revolución es argentino. Están en todas las remeras de todos los lugares del mundo. ¿Dónde fue a hacer la revolución? A Cuba. Entonces, vos te das cuenta cómo la Argentina exporta lo mejor que tiene, ¿no? Y se queda con una realidad que es muy pobre. Esa realidad muy pobre tiene que ver con esta lógica política, que para poder entenderla habría que volver a insistir sobre una serie de cosas que hemos hablado, porque tiene una lógica esta forma de comportamiento, pero cuyo resultado final es siempre, decimos una cosa y hacemos otra. Legislamos algo, pero la realidad es completamente al revés. Como te daba el ejemplo anterior, la Argentina es formalmente un país abolicionista de la prostitución. En la práctica es un prostíbulo a cielo abierto. Esa es la verdad. Yo te propongo sí, decime. No, decime. No, que te propongo que la semana que viene abordemos esto, porque va a pasar de largo, nadie va a discutir sobre el tema del teletrabajo y de la manera en la que esto se desarrolla,
pero yo intentaba de alguna manera, aprovechando que vuelve a estar en agenda todo el tiempo por la manera en la que Mario irrumpió en su medio. Para mí lo irrisorio es el vínculo con sus empleados en la misma mesa de trabajo, señalándole si efectivamente creen que cobran lo que él deposita y cosas por el estilo. Eso para mí es una cosa tremenda en sí misma. El tipo es un cretino, eso lo sabemos, y no, siempre bien, fue así. Pero me parece que aprovechando eso, lo que deberíamos hacer es abordar el tema con cierta lógica. Que insisto, para mí, bueno. Lo que más me preocupa es que en la Argentina se haya aprobado una ley, la cual no voy a criticar porque no tengo detalles de la norma, pero se aprobó una ley casi sin debate, la cual cuando alguien volvió a poner en discusión, parece que ahora todos nos damos cuenta de lo que se aprobó, y cuando uno va a recoger el dato de aquellos que levantaron la mano, te dicen, bueno, pero no va a entrar en vigencia hasta 90 días después de que termine la cuarentena, con lo cual casi que te está diciendo la Argentina del como qué, esto que vos estás diciendo. Así que te lo propongo para que lo podamos abordar la semana que viene. La clase que viene. Ya estoy. La clase que viene. Es la de formación profesional. Vengan todos temprano porque tomamos lista. Y saquen una hoja. Eduardo. La charla que viene hablamos de teletrabajo y el cómo sí. Y la Argentina como sí. Te mando un abrazo. Un abrazo para todos.